Hola a todos y bienvenidos a este video en el que voy a enseñarles de manera rápida 10 técnicas avanzadas para resolver sudokus difíciles. La idea es darles las herramientas para que puedan resolver todos esos sudokus que no se pueden resolver solo con las técnicas básicas, pero antes una aclaración. Les voy a mostrar una versión simplificada de cada técnica porque puede ser abrumador si les explico cada técnica a detalle en un solo video, pero si quieren ver cualquiera de ellas en profundidad, tienen el video específico en mi canal en donde ya las enseñé a detalle. Dicho esto, empecemos con este video de 10 técnicas avanzadas del sudoku explicadas en 15 minutos. Vamos a empezar con la técnica del ala X o en inglés el X-Wing. Y para simplificar todo, les voy a decir paso a paso cuál es la situación que, si encuentran en sus sudokus, les va a permitir usar esta técnica. Muy fácil. Paso 1. Buscan una fila que solo tenga el mismo candidato dos veces. Por ejemplo, esta fila tiene el candidato 1 solo dos veces, entonces nos sirve. Paso 2. Una vez la encuentren, buscan otra fila que tenga el mismo candidato dos veces, como acá. Esta fila también tiene el mismo candidato 1 solo dos veces. Paso 3. Nos aseguramos de que los candidatos solo compartan dos columnas entre ellos, como estos que están ubicados en las mismas columnas. Si encuentran esta situación en su sudoku, ya tienen un X-Wing. ¿Y para qué les sirve tener un X-Wing? Muy fácil. Tener esta situación en sus sudokus les ayuda a eliminar ese mismo candidato 1 de todas las otras casillas de esas dos columnas. Como en esta columna tenemos esta casilla con el candidato 1, lo voy a borrar. El X-Wing también lo pueden hacer al revés, buscando los candidatos por las columnas. Entonces recuerden, paso 1, buscamos una columna con el mismo candidato dos veces, como esta que tiene el candidato 8 solo dos veces. Paso 2, buscamos otra columna que tenga el mismo candidato dos veces, como acá, que es una columna que también tiene el candidato 8 solo dos veces. Y paso 3, nos aseguramos de que los candidatos solo compartan dos filas entre ellos. Y como eso pasa aquí, ya podemos eliminar todos los candidatos 8 que estén en las mismas filas. Es decir, estos candidatos 8 que están en rojo los podemos borrar gracias a la técnica del X-Wing. La siguiente técnica es realmente una extensión del X-Wing y se llama el pez espada o en inglés el Swordfish. Paso 1. Buscan una fila que solo tenga el mismo candidato dos o tres veces. Por ejemplo, esta fila tiene el candidato 7 solo dos veces, entonces nos sirve. Paso 2. Una vez la encuentren, buscan otra fila que tenga el mismo candidato dos o tres veces, como acá. Esta fila también tiene el mismo candidato 7 solo dos veces. Paso 3. Ahora buscan otra fila con el mismo candidato dos o tres veces, como esta que tiene el candidato 7 solo dos veces. Y paso 4, se aseguran de que los candidatos solo compartan tres columnas entre ellos. Si miramos las columnas en que están los candidatos que seleccionamos, ocupan solo tres columnas, así que con esto encontramos un Swordfish. Y esta técnica les ayuda a eliminar ese mismo candidato 7 de todas las otras casillas de esas tres columnas. De esta columna estos 7, de esta columna este 7 y de esta columna estos 7 los podemos borrar. El Swordfish también lo pueden hacer al revés, buscando los candidatos por las columnas. Así que recuerden, paso 1, buscamos una columna con el mismo candidato dos o tres veces, como esta que tiene el candidato 1 solo dos veces. Paso 2, buscamos otra columna que tenga el mismo candidato dos o tres veces, como acá, esta columna también tiene el mismo candidato 1 solo dos veces. Paso 3, buscamos una tercera columna con el mismo candidato solo dos o tres veces, como esta con el candidato 1 solo dos veces. Y paso 4, nos aseguramos de que los candidatos solo compartan tres filas entre ellos. Y como eso pasa aquí, todos los otros candidatos 1 de esas filas se pueden borrar. Es decir, este y estos los borramos gracias a la técnica del Swordfish. La siguiente técnica se llama el rascacielos o skyscraper en inglés, porque los candidatos que buscamos quedan con forma de rascacielos. Pero antes de verla, les quiero recordar que pueden practicar todas estas técnicas con mi libro Domina el Sudoku Técnicas Avanzadas, donde no solo van a encontrar una explicación detallada de cada una de las técnicas que estamos viendo, sino que van a tener 200 sudokus para jugar, divertirse y poner en práctica todas estas técnicas. Los links para descargarlo están en la descripción y en el comentario fijado de este video. Gracias por apoyar a este canal con esto y ahora sí, vamos a ver cómo encontrar un rascacielos. Paso 1. Buscan una fila que tenga el mismo candidato solo dos veces. Por ejemplo, esta fila tiene el candidato 9 solo dos veces, entonces nos sirve. Paso 2. Buscan otra fila que tenga el mismo candidato también dos veces. Por ejemplo, esta fila también tiene el candidato 9 solo dos veces, entonces nos sirve. Y paso 3. Se aseguran de que dos de esos candidatos
candidatos compartan la misma columna. Miren que estos candidatos están en la misma columna, así que con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para lograr un skyscraper. Esta técnica les ayuda a eliminar ese mismo candidato 9 de todas las casillas que vean al mismo tiempo las dos casillas que no están alineadas en la columna, es decir, de estas dos. Como ven, estos candidatos 9 en rojo están a la vez en la misma sección de ambas casillas, por lo que los podemos borrar. El skyscraper también lo pueden hacer al revés, buscando los candidatos por las columnas. Así que recuerden, paso 1. Buscan una columna que tenga el mismo candidato solo 2 veces. Por ejemplo, esta columna tiene el candidato 8 solo 2 veces, entonces no sirve. Paso 2. Buscan otra columna que tenga el mismo candidato también 2 veces. Por ejemplo, esta columna también tiene el candidato 8 solo 2 veces, entonces también no sirve. Y paso 3. Se aseguran de que 2 de esos candidatos compartan la misma fila. Miren que estos candidatos están en la misma fila, así que con esto ya tenemos nuestro skyscraper. Y aquí ya pueden eliminar todos los candidatos 8 que estén en la misma sección de las dos casillas que no están alineadas en la misma fila. Como estos candidatos 8 están en la misma sección de ambas casillas, los podemos borrar. Veamos ahora otra técnica que se llama la cometa de 2 cuerdas, o en inglés la two-string kite, porque los candidatos quedan con forma de una cometa. Esto es lo que tenemos que hacer para encontrar una. Paso 1. Buscan una fila que solo tenga el mismo candidato 2 veces. Por ejemplo, esta fila tiene el candidato 8 solo 2 veces, por lo que nos sirve. Paso 2. Buscan una columna que tenga ese mismo candidato solo 2 veces. Por ejemplo, esta columna tiene el candidato 8 solo 2 veces, así que también nos sirve. Y paso 3. Se aseguran de que un candidato de la fila y un candidato de la columna compartan la misma caja. Miren que estos dos candidatos, uno de la fila y uno de la columna, están en la misma caja, así que con esta comprobación ya tenemos lo necesario para aplicar la técnica de la two-string kite. Esta técnica nos ayuda a eliminar ese mismo candidato 8 de la casilla que tienen en común las dos casillas de la cometa que no comparten la misma caja, es decir, estas dos casillas. Como la casilla que tienen en común es esta y ahí hay un 8, entonces ese candidato 8 lo podemos borrar. Sigamos con otra técnica que se llama el rectángulo vacío, o empty rectangle en inglés. Esto es lo que tienen que hacer para lograr esta técnica. Paso 1. Buscan una caja que tenga un candidato distribuido en una sola fila y en una sola columna. Miren el candidato 5 en esta caja, por ejemplo, que está en una columna, esta, y en una fila, que sería esta. Paso 2. Buscan una fila o columna que solo tenga ese mismo candidato 2 veces. Eso pasa aquí, en donde el candidato 5 está solamente aquí y aquí. Paso 3. Se aseguran de que uno de los dos candidatos del paso 2 coincida con la columna o la fila de la caja. Recuerden que la caja tiene los candidatos 5 distribuidos en esta fila y en esta columna, y como uno de los 5 que encontramos está en la misma columna, ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestra técnica del empty rectangle. ¿Y para qué sirve encontrar esto? Bueno, recuerden que esta caja tiene los candidatos distribuidos en una columna y en una fila, y que el candidato 5 de aquí está en la misma columna que estos. Pues nos olvidamos de ellos y miramos ahora la fila y el otro candidato 5, y en la casilla que tienen en común, es decir, esta, podemos eliminar ese mismo candidato 5 sin ningún problema. Ahora vamos a ver mi técnica avanzada favorita, los colores, que se llama así porque tenemos que colorear nuestro sudoku. Y aquí les voy a enseñar dos técnicas diferentes, los colores trampa y los colores envolventes, o el coloring trap y el coloring wrap en inglés. Así se colorean los sudokus. Paso 1. Buscan un candidato que solo esté 2 veces por sección en varias secciones del sudoku, como el 8 en este sudoku, por ejemplo, que está 2 veces en estas filas, 2 veces en estas columnas y 2 veces en esta caja. Paso 2. Colorean en una de esas secciones a cada candidato de un color diferente. Por ejemplo, aquí uno lo voy a colorear de morado y el otro de verde. Paso 3. Siguen coloreando con la misma regla del paso 2, pero asegurándose de que cada nuevo candidato que colorean debe estar conectado a algún candidato ya coloreado. Por ejemplo, no me sirve ahora colorear este candidato de aquí porque no tiene ninguna fila, columna o caja en común con los que ya coloreamos, pero en cambio puedo colorear este de morado porque está conectado a esta casilla que ya estaba coloreada de verde. Y así terminan de colorear todas las casillas que estén conectadas. Aquí, por ejemplo, podemos pintar este
este otro 8 de verde y ya no podemos pintar ningún otro candidato 8. Una vez hayan terminado de pintar, vamos a poder aplicar los colores trampa o los colores envolventes. En este caso vamos a aplicar los colores trampa, que nos dice que cualquier candidato 8 que esté en la misma sección, tanto de un 8 morado como de un 8 verde como este, lo vamos a borrar. Y ahora vamos a colorear de nuevo este sudoku y vamos a aprender los colores envolventes. Recordemos el paso 1, buscamos un candidato que esté solo 2 veces en varias secciones, como pasa con el candidato 9. Paso 2, escogemos una sección y coloreamos a un candidato de morado y al otro de verde. Y paso 3, seguimos coloreando así a los candidatos que estén conectados a los que ya coloreamos. Así podemos pintar este que está en la misma caja que este que está en la misma fila que este que está en la misma columna que este que está en la misma columna que este que está en la misma caja que este y este que está en la misma fila que este. Y ahora vamos a buscar una contradicción, es decir, que dos o más candidatos del mismo color estén en la misma sección. Por ejemplo, estos dos candidatos verdes están en la misma columna, estos dos verdes están en la misma fila y estos están en la misma caja. Todas esas son contradicciones, y cuando esto sucede, la técnica de los colores envolventes nos dice que podemos descartar todos los candidatos que tienen esa contradicción, así que los voy a borrar y por consiguiente todos los candidatos 9 morados, al ser los únicos que quedan, los voy a colocar de una vez. La siguiente técnica avanzada se llama la pareja remota o remote pair en inglés. Vamos a ver paso a paso cómo encontrarla. Paso 1. Buscan dos casillas que estén en la misma sección y que tengan exactamente y únicamente los mismos dos candidatos. Por ejemplo, en esta columna tenemos dos casillas que tienen cada una los candidatos 1 y 9, así que nos sirven. Paso 2. Buscamos más casillas así conectadas a alguna de las del paso 1 con los mismos dos candidatos hasta lograr una cadena de mínimo 4 casillas. Miren que esta otra casilla tiene un 1 y un 9 y está en la misma caja que esta. Luego esta está en la misma fila, esta en la misma caja y esta en la misma columna. Y al final no solo tenemos una cadena de 6 casillas con los mismos dos candidatos cada una, sino que tenemos lo necesario para aplicar esta técnica del remote pair. Para lo que nos sirve esta técnica es para borrar todos los candidatos 1 y 9 que estén en la misma sección, tanto de la casilla que inicia la cadena como de la casilla que termina la cadena, es decir, de estas dos casillas. Miren que estos candidatos 1 y 9 en rojo están en el camino de ambas casillas, así que los voy a borrar. Ahora vamos a aprender la técnica del ala XY o en inglés XY Wing. Paso 1. Busquen una casilla que solo tenga dos candidatos que vamos a llamar el candidato X y el candidato Y. Por ejemplo, esta casilla con el 4 y 5, el 4 sería el X y el 5 el Y. Paso 2. Buscan en la misma sección de la casilla del paso 1 otra casilla con dos candidatos con la condición de que uno de los candidatos sea el X o sea el 4 y el otro sea diferente de Y. Por ejemplo, esta casilla tiene dos candidatos. Uno tiene el candidato X, el 4, y el otro es el 1, que es diferente de Y y que vamos a llamar Z. Paso 3. Buscan en la misma sección de la casilla del paso 1 otra casilla con dos candidatos con la condición de que los candidatos sean Y y Z, o sea 1 y 5. Miren que aquí al lado tenemos esa casilla precisamente. Si logran encontrar esta situación, ya tienen lo necesario para esta técnica. Ahora, lo que pueden hacer es borrar el candidato Z, o sea el 1 en este caso, de la casilla que esté en la misma sección de ambas casillas que tienen el candidato Z. Como ven, esta es la casilla que tienen en común y este candidato 1 de aquí lo podemos borrar. Y por último tenemos la técnica del ala XYZ o en inglés XYZ Wing. Vamos a ver cómo se encuentra. Paso 1. Buscar una casilla que tenga 3 candidatos, por ejemplo esta. Uno de esos candidatos va a ser el X, otro el Y y otro el Z. Solo que en este paso aún no sabemos cuál es cuál. Paso 2. Buscan una casilla en la misma sección con la condición de que tenga 2 de los 3 candidatos de la primera casilla, como esta, que tiene el 6 y el 8. Paso 3. Buscan otra casilla en la misma sección de la primera con la condición de que tenga también 2 de los 3 candidatos de la primera casilla, pero que no sean los mismos candidatos que la casilla del paso 2. Por ejemplo, esta casilla que está en la misma fila y que tiene los candidatos 6 y 7. Y paso 4. Identifican cuál es el candidato Z, que sería el que se repite en las casillas que tienen dos candidatos, en este caso el 6. Aquí tenemos entonces la situación de un XYZ Wing, con el que podemos borrar cualquier candidato Z, en este caso el 6, que vea a las 3 casillas a la vez. Por ejemplo, este 6 está en la misma caja que estos y en la misma fila que este, por lo que lo vamos a borrar. Espero que este video les haya ayudado a entender más las técnicas avanzadas que he explicado en mi canal. Recuerden que pueden ver los videos específicos de cada técnica para encontrar una explicación a detalle y que pueden practicar cada una de estas técnicas con mi libro. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.